Todo comienza con un chico pensando en su pasado mientras viajaba en un autobús, ya que en el pasado, cuando era niño, le hizo una promesa a una chica la cual no pudo cumplir. Mientras piensa en todo esto, se da cuenta que una chica pequeña lo estaba observando. Él intenta sonreírle a ella, pero el autobús en el que iba es atropellado por un tren. Tiempo después, nuestro prota despierta en el cuerpo de un niño en una cabaña la cual no conoce. Mientras intenta saber qué es lo que sucede, su mente se trastorna ya que tiene el recuerdo de dos mundos. Después de un rato intentando calmarse, aparecen bravucones ya que le comentan que lo daban por Mientras ellos hablan y comen, nuestro prota se da cuenta que tiene mucha hambre. Por otro lado, uno de los bravucones le dice a Ryo, el cual es nuestro prota, que fuera a bañarse ya que olía muy mal y no los dejaba comer cómodamente. Nuestro prota decide salir para poder bañarse. Mientras realiza todo esto, se da cuenta que hay unas bayas comestibles las cuales podría comer. Mientras come las bayas, piensa en lo que ha sucedido ya que tiene los recuerdos de un joven llamado Haruto Amawaka. Nuestro prota decide dejar de dudar ya que él era Ryo y por esto no le prestará atención a los otros recuerdos. También porque está viviendo en un lugar pobre para poder vengar a su madre. Mientras piensa todo esto, nos damos cuenta que Ryo tenía una madre la cual provenía de un lugar muy lejano. También nos damos cuenta que Ryo tiene el pelo color negro, lo cual es muy extraño en este mundo, y que su madre no está viva por culpa de una sola persona. Mientras termina de comer las bayas, se pone una camiseta, pero unas chicas lo llaman. Ellas le preguntan si ha visto una chica de pelo púrpura por estos lugares. Ryo le responde que no sabe absolutamente nada, pero en esas interviene una chica la cual es Celia. Con todos ellos también había una jovencita la cual era Vanessa. Celia le pregunta lo mismo, pero Ryo le responde que no la ha visto. Celia decide creerle a Ryo y utiliza un hechizo con magia para observar si cerca de ellas había una barrera o personas con magia. Cuando utiliza esto, Ryo se cubre de magia ya que él también poseía y tenía lo necesario para poder utilizar magia. Antes de que las chicas se fueran, Celia le da una bolsa con dinero gracias a la información a Ryo y se va para poder buscar a la chica que tanto buscaban. Ryo vuelve para su cabaña rápidamente ya que quería esconder el dinero, pero es atacado por una persona cuando entra. Cuando el enemigo está a punto de derrotarlo, alguien lo llama ya que aparece una chica imaginaria. Ella les dice a Ryo que no tenían mucho tiempo, así que le enseñará a utilizar magia. También le dice que debería visualizar su mana a través de su cuerpo para fortalecerlo y de esta forma se volverá más fuerte. Gracias a esto, Ryo logra controlar su mana y logra asestarle un golpe a su enemigo ya que utilizó artes marciales de su recuerdo pasado. El enemigo también fortalece su cuerpo y empieza una pelea. Después de que Ryo esquivara todos los golpes, lo agarra de su brazo y lo tuerce haciéndole un daño bastante grave. Después de esto, el enemigo sin armas fue más fácil de manejar para Ryo y logra derrotarlo fácilmente. Cuando Ryo logra derrotarlo, escucha una voz de alguien, así que empieza a buscarla. Ryo se da cuenta que el ruido provenía de una bolsa en la cual se encontraba la chica que estaba buscando Celia. Ella le dice que hablará con su padre ya que le dará una recompensa a Ryo por ayudarla, pero al ver a las demás personas en ese estado se desmaya. Ryo carga con ella hasta afuera donde las demás chicas, pero una de ellas al ver a Ryo lo golpea y se lleva a la chica, la cual era Flora, ya que pensaba que Ryo le había mentido y que la estaba secuestrando. Ahí nos damos cuenta que esta chica es Cristina. Ella le reclama el por qué tenía secuestrado a la princesa, pero Ryo intenta explicarle lo que sucedió. Vanessa le pide a Ryo que le contara lo que sucedió, pero otra vez Cristina lo interrumpió y no lo dejó hablar. Ryo la sostiene de su mano ya que ella intentó golpearlo apretándosela muy duro, y por esto Vanessa le pide a ambos que se controlaran. Al final se llevan a Ryo al castillo ya que no le queda otra opción y solo tendría que contar todo lo sucedido ya que él era inocente. Después de un rato llegan los soldados a la cabaña donde se encontraba la princesa. También se encontraron a una persona con vida, la cual fue el que Ryo derrotó. Intentan llevárselo para poder interrogarlo, pero una persona misteriosa no los deja ya que rompe un cristal haciéndole mucho daño y no dejándolo vivir. Por otro lado, en el castillo a Ryo le mintieron ya que lo detuvieron y para que dijera toda la verdad, ya que el subcapitán quería que Ryo aceptara que participó en el para él llevarse todo el mérito. Por otro lado, después de un rato la princesa Flora despertó, así que le contaron todo lo que sucedió. La princesa les pide que trajeran a Ryo con ella ya que quería verlo, pero Vanessa se negaba porque necesitaba el permiso del rey. Después de un rato, el subcapitán seguía lastimando a Ryo ya que solo se estaba negando porque él sabía que era inocente. Mientras que el subcapitán estaba furioso con Ryo, aparece Vanessa y Celia, así que le piden una explicación al subcapitán.
Él les dice que hizo todo lo posible ya que tenía esta autoridad y porque Ryo solo estaba mintiendo. Vanessa le responde diciéndole que claramente ella les dijo que lo trataran de la forma más cortés posible ya que él vino por voluntad propia. Al final lo dejaron de interrogar ya que la princesa estaba a favor de Ryo porque él fue el que la salvó de verdad. Después de un tiempo, Ryo logra despertar en una cama ya que Celia lo curó. Ryo le pregunta a Celia sobre qué pasará con él de ahora en adelante. Celia le comenta que el rey quiere hablar con él para agradecerle por haber salvado a su hija. Después de un tiempo y de que Ryo aprendiera los modales y cómo actuar gracias a Celia, logra hablar con el rey ya que por haber protegido a su hija podría asistir a una academia. Después de hablar con el rey, Ryo y Celia deciden reunirse en un laboratorio ya que ella le enseñará a escribir y a leer. Celia también le comenta que al no ser alguien de la nobleza podrían menos. Ryo le contesta que sabe cuál es su lugar, así que no debería preocuparse por esto porque intentará no llamar la atención. Después de un rato entran al salón el cual les corresponde, pero todos empiezan a hablar más de él porque según ellos solo estaba ahí por capricho del rey. Después de las clases, Ryo se reúne con Celia para que le enseñara a leer y escribir, pero tenía todo el laboratorio desordenado. Ryo termina de hacer los ejercicios ya que para él eran demasiado sencillos ya que entendió todos los números. Celia le responde que esto no era tan fácil ya que la única en toda la escuela que podría resolver esos ejercicios era la princesa. Después de un tiempo, en las clases de manejar la espada, el profesor le pide a Ryo que lo atacara para poder practicar la espada. Ryo utiliza los recuerdos de Haruto para pelear como si fuera Kendo. Empiezan a practicar y Ryo lo hace tan bien que sorprende al profesor. Al terminar la práctica, el profesor le dice que tiene talento para ser un caballero. Ryo le responde que agradece sus palabras pero no está interesado en volverse uno de ellos. Después de un tiempo de Ryo estudiando, empiezan los exámenes pero él no tiene problema en resolver todo esto. También nos damos cuenta que en la clase había un noble que odiaba a Ryo y por esto siempre que podía intentaba menospreciarlo o burlarse de él. Cuando terminan los exámenes, Ryo se acuerda del nombre de una amiga de Haruto ya que se conocieron cuando eran pequeños. También nos cuentan que por ciertos motivos se separaron y volvieron a encontrarse en la secundaria. Pero después de un tiempo de empezar las clases, ella desapareció sin decirle absolutamente nada a Haruto. Ryo piensa sobre todo esto y qué habría pasado con esa chica, pero se enoja consigo mismo ya que Haruto no existía y él tenía que vivir su propia vida como Ryo. Al siguiente día, cuando salieron los resultados, todos los estudiantes quedaron asombrados ya que Ryo ocupó el segundo puesto. El niño noble se molesta mucho, así que le pregunta qué tipo de trampa utilizó Ryo ya que había quedado en segundo lugar. Ryo le responde que no realizó ningún truco ya que se presentó al examen como todos los demás. Tristina y su amiga detienen a Alfonso ya que no tenía pruebas contundentes y acusar a alguien sin pruebas podría manchar la reputación de la escuela. También le responde que la envidia no era propia de un caballero ya que el sueño de Alfonso era convertirse en un caballero. En ese momento también llega Cilia y les comenta que ella es testigo de todos los esfuerzos que ha hecho Ryo. Mucho tiempo después, el profesor espadachín les informa que ya fueron elegidos los alumnos que representarán a la escuela en un torneo. El profesor llama a los alumnos habituales, pero al final nombra a Ryo y todos quedan asombrados por esto. Alfonso se queja e intenta menos diciendo que él no sabía utilizar magia y por esto no debería participar en el torneo. Pero el profesor le responde que ya estaba decidido, así que no podrían hacer nada al respecto. Ryo se reúne con Cilia y lo felicita por poder participar en este torneo. También nos damos cuenta que han pasado 5 años. Cilia le pregunta qué hará cuando crezca ya que le contaron que Ryo no quería ser un caballero. Ryo le responde que quiere salir de viaje para visitar a Yagumo, el cual es el lugar que le prometió su madre que lo llevaría. Cilia le pregunta si tendría que dejar la ciudad por esto, pero Ryo le responde que tendría que dejarla sí o sí, ya que si se queda en esta ciudad le harían la vida imposible por no ser un noble. Empieza el torneo de caballeros y Alfonso vuelve a menospreciarlo diciéndole que no hiciera el ridículo. Ryo se prepara para el combate, pero al ver su oponente resulta ser el subcapitán que lo hirió bastante en ese tiempo. Empieza el combate y después de intercambiar varios golpes, el subcapitán estaba luchando en serio ya que tenía mucha ira acumulada hacia Ryo. Por otro lado, Ryo esperó el momento oportuno para quitarle la espada y vencerlo fácilmente. Charles le dice a Alfred que ahora pelearía en serio, pero el caballero le respondió que debería aceptar la derrota, así que no le quedaría otra opción que negarse y aceptar la derrota. Después de esto en la noche observamos a Charles hablando con un embajador y contándole todo lo que sucedió con Ryo. El embajador al escuchar esto se interesa por el poder de Ryo, así que empieza a planear varias cosas.
Al siguiente día empiezan las clases de magia. Alfonso, como siempre, intenta burlarse de Ryo, ya que todos sabían el hechizo que la maestra les iba a enseñar. Celia los interrumpe y les responde que no habían ni dominado este hechizo, así que no podrían hablar. Después de las clases, la princesa Flora se siente mal ya que Ryo la rescató, pero él siempre ha luchado solo contra toda la nobleza. Por esto se cuestiona si podría cambiar o hacer algo por él. Al siguiente día empieza una excursión en la cual tendrían que atravesar un bosque. El encargado de dirigirlo sería Alfonso, así que toma una ruta diferente para llegar más rápido de lo normal. Mientras caminan aparecen monstruos, lo cual era muy raro ya que el camino debería estar limpio. Al final, como solo eran duendes, logran derrotarlos fácilmente e intentan molestar a Ryo de nuevo. Lejos de los estudiantes nos damos cuenta que Ryo estaba enfocado en el embajador, ya que se dio cuenta de la presencia de este y lo tenía en la mira para que no hiciera ningún movimiento. Después de esto siguen caminando, pero la información que tenía Alfonso estaba errónea ya que quedaron atrapados en un precipicio. Mientras piensan en qué hacer, aparecen unos orcos. Para empeorar la situación, empujaron a la princesa Fiora sin querer y por esto cayó en el barranco. Ryo, al ver esto, decidió tirarse para empujar a la princesa Fiora, logrando salvarla, pero él cayó al precipicio. Después de un rato, los estudiantes logran derrotar a los orcos y Ryo estaba bien. Ryo también piensa en lo que sucedió, ya que su habilidad no fue magia y no sabe qué es este poder, ya que le permitió volar y él como tal no tenía conocimiento ni sabía manejar bien la magia. Ryo intenta volver con sus demás compañeros, pero los nobles intentan librarse de toda responsabilidad culpando a Ryo en todo momento. Ryo intenta desaparecer ya que no podría volver a la escuela, pero la princesa Fiora defiende a Ryo. Fiora les dice que ella volverá por Ryo así sea sola porque él fue la que la salvó. Mientras hablan sobre todo esto, algo ruge del bosque ya que una bestia muy poderosa apareció. Todos los estudiantes intentan luchar contra este monstruo, pero no le hicieron ni un rasguño, así que se retiran. Mientras intentan retirarse, el monstruo va por Fiora, pero en ese momento aparece Ryo cortando el brazo. Ryo intenta pelear con el monstruo para que la princesa lograra alejarse de ese lugar y estar a salvo. Después de un rato intercambiando golpes, Ryo logra ver una apertura en el monstruo, así que lo derrota fácilmente. Por otro lado, observamos al embajador ya que sabía de dónde era Ryo y todo lo que sucedió fue culpa de él. Después de esto, mientras Cilia camina por la escuela, logra escuchar lo que estaba hablando una familia, ya que Ryo estaba desaparecido y por esto querían aprovechar la situación para culparlo de todo lo que sucedió en el barranco. En la noche, Ryo llega al laboratorio de Cilia para explicarle todo lo que sucedió en verdad. Cilia se molesta ya que todo esto era injusto porque Ryo no había hecho nada malo. Ryo le da las gracias a ella por preocuparse y también por todo lo que ha hecho por él y porque es la única persona con la cual se podría despedir. También le comenta a Cilia que empezará su viaje con dirección hacia donde su madre le había prometido ir, el cual es Yagumo. Cilia se pone triste al escuchar esto ya que tenía sentimientos por él. Ryo, para alegrarla un poco, le comenta que también le escribirá cartas con el nombre de Haruto para que no estuviera preocupada. Después de despedirse, Ryo parte hacia su viaje para llegar a Yagumo. Por otro lado, observamos al subcapitán ya que envió una chica llamada Latifa para que capturara o hiriera de gravedad a Ryo. Después de un tiempo, observamos a Ryo viajando hasta su destino. También le ha escrito cartas como lo prometió a Cilia para informarle que llegó al reino vecino. Mientras Ryo camina y observa toda la ciudad, Latifa lo está siguiendo sin que él se diera cuenta. Por otro lado, Ryo se fija en un puesto de comida ya que tenían pasta porque su emperadora les enseñó cómo se realizaba este producto. Ryo también se sorprendió ya que le llamaban pasta y esto solo lo decían en Tokio o en la actualidad. También aprovechó para comer ya que se veía muy delicioso y tenía hambre. Gracias a la información que le dio el vendedor, Ryo aprovecha para ir a comprar fideos ya que le funcionarán para su viaje, así que entra en un edificio donde los vendían. Ryo intenta entrar en el edificio, pero una sirvienta le comenta que no se podría entrar con armamento. Ryo, al escuchar esto, decide quitarse su capucha y espada para poder entrar con normalidad. Por otro lado, la sirvienta se asombra ya que tenía el pelo negro y le comenta que será su asistente. Después de un rato, Ryo logra comprar mucha comida y también envía una carta a Celia ya que no podría comunicarse por un tiempo con ella ya que tendría que salir de la región. Ryo logra seguir con su viaje pero se encuentra a una persona tirada en la nada, así que se detiene para ayudarlo. Cuando le da la vuelta resulta ser Latifa, así que empiezan a pelear pero ella logró envenenarlo. Ryo, gracias a la magia, logra contrarrestar el veneno y los síntomas, así que sigue luchando como si nada hubiera pasado.
Después de potenciar su cuerpo, Ryo decide guardar su espada ya que la tifa se fijaba mucho en su espada. Gracias a esto, Ryo logra vencerla y capturarla. La tifa empieza a llorar ya que le dice que no quería morir y a Ryo no le quedó otra opción que tranquilizarla con magia hasta que se durmiera. Ryo logra quitarle todas sus armas y se da cuenta que la tifa tenía un collar de esclavitud. Como él también había leído sobre esto en un libro, logra liberarla de este hechizo. También nos damos cuenta que la tifa en realidad era la niña que estaba en el autobús con Haruto, ya que cuando se despertó se dio cuenta que se había convertido en una sirvienta de los nobles. Mientras sueña sobre todo esto, logra despertarse y hablar con Ryo. Ryo le muestra que rompió el collar que la ataba y le dice que ya no tendría que sentir dolor. La tifa se pone muy feliz, así que le responde que no sabía el nombre de la persona que le daba las órdenes, pero también le da información muy útil. Ryo se da cuenta que eran los nobles los que querían desaparecerlo porque tenían miedo de que lo que había sucedido con la princesa se revelara. También le dice a la tifa que ahora es libre, así que podría hacer lo que ella quisiera y lo que le pareciera mejor. Ryo sigue con su camino hacia Yagumo, pero después de un rato la tifa lo siguió también. La tifa le responde que quería viajar con él. Ryo le responde que no podría confiar en la persona que lo intentó lastimar. La tifa le propone que le pusiera un collar de esclavitud también, ya que quería viajar con él porque se dio cuenta que él no era una mala persona. Al final, Ryo no pudo negarse y le respondió que hiciera lo que ella quisiera. Después de caminar un rato, Ryo le da un poco de comida a la tifa ya que tenía hambre. La tifa al comer esto no puede contenerse y empieza a llorar ya que hace mucho tiempo nunca había comido algo tan rico. En la noche logran acampar, así que Ryo hace un poco de pasta. La tifa al ver esto se alegra y le comenta que ya había comido pasta, o eso creía, ya que sus recuerdos eran confusos. Ryo piensa en todo esto porque ella podría ser igual que él. Mientras duermen, Ryo se da cuenta que tenía razón, ya que la tifa hablaba diciendo que quería volver a Tokio con toda su familia. A los siguientes días continuaron con su viaje hasta llegar a un árbol gigante que solo podía observar Ryo, ya que una barrera de magia muy poderosa estaba en medio de ellos. Logran adentrarse un poco en el bosque, así que deciden descansar un poco. Mientras la tifa duerme, Ryo decide ayudarla ya que tenía pesadillas utilizando su magia para dormirla. Después de esto, Ryo sale para relajarse un poco, pero está atacado por un lobo gigante, el cual produce un destello porque no lo dejaba observar nada. Cuando Ryo logra observar un poco, se da cuenta que está rodeado por unas chicas. Como ellas no querían hablar con Ryo, él se defiende utilizando su magia para ver lo que hay a su alrededor. Las chicas al ver esto empiezan a hablar entre ellas en otro idioma, ya que no era una persona normal. Ryo les responde que no la atacaran ya que solo quería hablar con ellas. Al final, ellas decidieron separarse para estar alertas y la líder del grupo decidió aceptar su propuesta para hablar con ellas. Mientras Ryo y la líder hablan, dos de las integrantes logran ver a la tifa. Ellas dos le comentan a su líder que la chica ha sido dormida con magia y por esto una integrante del grupo no pudo contenerse de la ira y atacó a Ryo. Ryo al verse en este estado decidió defenderse, pero es derrotado ya que lo inmovilizaron con magia. Mientras Ryo está inconsciente soñando, logra encontrarse con la chica que le enseñó a utilizar magia en el principio. Ahí nos damos cuenta que ella está conectada con Ryo ya que conocía a Haruto. Cuando Ryo despierta, la tifa lo abraza ya que estaba muy asustado porque la había dejado sola. La tifa se da cuenta que lo habían lastimado y que lo tenían encadenado, así que les pide una explicación. Una anciana entra en la habitación y le pide perdón a Ryo ya que lo habían tratado de una forma muy mal. Las demás chicas al ver que la anciana estaba muy enojada se disculpan con Ryo ya que lo habían lastimado y malentendido todo. Mientras desatan a Ryo, la señora le comenta que todos los líderes ancianos quieren hablar con él para pedirle disculpas por todo lo que sucedió. Al siguiente día, mientras Ryo va de camino para hablar con los jefes, un árbol gigante le llama la atención. La anciana le comenta que es un árbol espiritual y es muy interesante que Ryo lograra observarlo, ya que una barrera de muy alto nivel está en medio y por esto casi nadie logra ver el árbol a una distancia considerable. Al final, Ryo logra llegar donde están los ancianos jefes. En la reunión estaban tres, los cuales eran Sildora, la anciana que conoció, la cual es Úrsula, y un enano, el cual se llama Dominic. Los tres jefes se disculpan con Ryo y le preguntan si podrían hacer algo por él como disculpa por todo lo que las chicas les hicieron. Ryo les pregunta si podrían cuidar a la tifa en este lugar, ya que esa era su única petición. La anciana le responde que eso es lo que ellos deseaban y por esto le pregunta si le gustaría quedarse un tiempo en la aldea para pasar el rato. Ryo decide aceptar, pero también les pide el favor que le enseñaran artes marciales mientras que pasaba el tiempo en su aldea. Mientras Ryo habla sobre esto, una chica aparece, la cual es el espíritu del árbol del mundo, llamada Dryas.
El espíritu le pregunta a Ryo si había hecho un pacto con un espíritu, ya que sentía la presencia de esto en su interior. Ryo también le permite que ella revise su interior y ella se sorprende, ya que el espíritu era como si durmiera dentro de él, así que algún día despertaría. Ryo no se sorprende y le pregunta quién es el espíritu que estaba dentro de él. Ryan le comenta lo importante que es esto, ya que Ryo no estaba sorprendido y no entendía la magnitud de esto. Resulta ser que hace mucho tiempo hubo una gran guerra, pero esto terminó hace mucho tiempo también. Por esto, el espíritu que tiene Ryo en su interior podría tratarse de uno de los grandes espíritus que han existido. Después de hablar todo esto y dejar los temas claros, Ryo logró quedarse a vivir con la Tifa y otras dos semi-humanas, ya que cuidarían de ellos y lo ayudarían en todo. También con el tiempo practicarían las artes marciales y le enseñaron el uso correcto de mana a Ryo. Por otro lado, el embajador viajó a una cueva de dragones para recoger un huevo de ellos. Gracias a esto, los dragones los siguen para llevarlos a cierto lugar. En la aldea, mientras terminan un ritual de celebración de los espíritus, todos los aldeanos empiezan a disfrutar y preparar un banquete para realizar una fiesta. Ryo le pide a la Tifa hablar a solas con ella y le comenta que dejará pronto de vivir en la aldea. La Tifa le responde que también viajará con él. Ryo intenta explicarle que no podría llevarla, pero la Tifa se va corriendo adentro del bosque ya que no quería oírlo. Por otro lado, en la aldea se dieron cuenta de la presencia de otras personas, así que van a investigar quiénes eran. Logran entrar y se dan cuenta que es un humano. El ayudante del embajador intenta huir hacia el pueblo, pero un dragón lo alcanza. Por otro lado, nos damos cuenta que todo fue un plan del embajador, ya que mientras que todos los dragones no estaban, él pudo todos los huevos sin prisa y mató al ayudante para que los dragones destruyeran la aldea y todo a su alrededor. Mientras que la Tifa corre, se topa con el huevo y por eso un dragón la ataca. Una de las guardianas logra salvarla, así que intentan hacer tiempo, ya que si no lo detienen, el dragón atacaría el pueblo. La Tifa intenta ganar tiempo, pero el dragón está a punto de aplastarla. En ese momento llega Ryo, hiriendo de gravedad al dragón y salvando a la Tifa. Después de una combinación de golpes de Ryo al dragón, hace que él explote con su mismo fuego, derrotándolo fácilmente. Al final, todos los demás dragones se retiran, ya que el dragón que derrotó Ryo era el más fuerte y por esto ellos no peleaban si sabían que no iban a ganar. Al siguiente día, Ryo habla con la Tifa, ya que le cuenta que partirá hacia Yagumo, donde vivían sus padres. La Tifa le dice que no hay problema, ya que se esforzará y estuvo pensando en todo lo que hablaron anteriormente, y le comenta que reencarnó en este mundo. Ryo le responde que ya lo sabe y que le cree también, ya que a él también le sucedió lo mismo. La Tifa le pregunta si él se arrepiente de algo en su vida pasada. Ryo le responde que tiene muchos lamentos obviamente, pero se propuso ser mejor y mejorar en este nuevo mundo. Después de esto, en la tarde, Ryo se reúne con los tres jefes para despedirse. Dominic le da una espada como regalo, ya que esto era parte de todos los enanos. También una túnica con la piel del dragón que él también derrotó anteriormente. Los otros ancianos también le dan comidas y los elfos elixires secretos. Ryo le responde que son demasiadas cosas, ya que no podría cargar con todo esto. El más joven de los tres jefes le regala un brazalete, el cual podría utilizar para teletransportarse para facilitarle el viaje. Ryo intenta negarse, ya que era algo muy importante para ellos y valioso, pero al final lo recibe, ya que los tres jefes insistían en que él se lo quedara. Ryo se pone la capa de Kirito, se despide de los semihumanos y también de su hermana, pidiéndoles a ellos también que cuidaran a su hermana. Después de un tiempo, Ryo logra llegar a Yagumo y les pregunta a una chica si podría hablar con la persona de más rango de su aldea. Ryo logra hablar con una anciana y le pregunta sobre los nombres de sus padres si los ha conocido. La abuela se asombra al escuchar los nombres de ellos y les pide a los demás chicas que los dejen hablar solos a ellos dos. Ryo le explica todo lo que sucedió con su madre, ya que ella le habló de Yagumo y por esto él viajó hasta este lugar. La señora le responde que los conoció, ya que ella era la madre de Zen, por esto es su abuela. También le comenta que sus padres ya fallecieron y por esto tienen tumbas en esta aldea. Ryo logra observar las tumbas de sus padres y por esto le pregunta el por qué ya no están con ellos. Su abuela le responde que no podría decírselo, pero si se queda un tiempo en la aldea podría revelarle el motivo por el cual ellos no están vivos. Ryo decidió quedarse en la aldea por un tiempo, así que le ayudaba a su abuela a preparar la comida, ya que otras personas comerían con ellos. Cuando terminan de preparar la comida, aparece Shin y su hermana Sayo, ya que son muy cercanas a su abuela y a su prima. Después de comer, la abuela le pide a Shin que le enseñara a cazar, ya que Ryo quería practicar sobre esto. Shin intenta negarse, ya que esto podría ser muy duro para Ryo, pero la abuela le comenta que él es muy fuerte e inclusive podría ganarle en la habilidad y poder a él.
Al final Shin decidió llevarlo a cazar. En la tarde Ryo va a cazar y lo hace bastante bien ya que logró conseguir mucha comida. Por otro lado, Shin se enojó bastante ya que no pudo conseguir casi nada y estaba enojado con Ryo. Cuando Ryo vuelve para su casa decide crear una bañera ya que estaba sucio por haber cazado demasiado tiempo. Después de bañarse aparece Sayo y Ruri porque estaban intrigadas por la bañera y el jabón. Mientras hablan sobre todo esto aparece Shin y dos amigos, pero él estaba molesto porque era muy inferior a Ryo. Al final, Sayo y Ruri defendieron a Ryo y por esto no le quedó más remedio a Shin que retirarse. Mientras Ryo habla con su abuela ya que fue un buen año de cosecha, una persona les comenta que Shin estaba peleando con alguien. Resulta ser un bravucón llamado Gon que quería utilizar el baño y miraba con ojos obscenos a Ruri y Sayo. Shin al escuchar y ver que Gon hablaba mal de su hermana intentó golpearlo, pero Gon lo derrotó fácilmente. Al final la abuela de Ryo aparece y le responde a Gon que le dará una cabaña pero no podría salir de ella en la noche. Gon decide aceptarlo así que se retira pero se encuentra con Ryo. Él intenta molestarlo golpeándolo en el pie pero este termina cayendo porque no logró hacerle nada de daño a Ryo. En la noche Ryo les da un amuleto a Sayo y Ruri para que se protegieran ya que esta cabaña era la más segura de toda la aldea. Por otro lado nos damos cuenta que Gon ha metido en todo porque según lo que dijo se le había estropeado una carroza, pero la verdad es que él la había destrozado con sus propias manos para poder quedarse en la aldea. Al siguiente día todo sigue como de costumbre ya que Ryo estaba entrenando y las chicas lo observaron. En la noche Gon apareció en la casa de las chicas e intentó de ellas por la fuerza. En ese momento aparece Ryo ya que logró derrotar a los compañeros de Gon. Ryo al ver esta escena se acuerda de lo que sucedió con su madre y por esto no puede controlarse. Por esto empieza a golpearlo inconscientemente por todo lo que recordó. Al final, después de golpearlo mucho, los demás habitantes lo detienen ya que si seguía así podría sucederle algo malo a Gon. Ryo logra calmarse pero se da cuenta que aún sigue queriendo vengarse por la persona que le hizo daño a su madre. Al final lograron capturar a Gon y llevarlo para el reino. La abuela de Ryo le da una carta a un oficial para que se lo entregara al emperador de la ciudad. Por otro lado, Ryo también viajó hasta la capital para escoltar a Gon. Después de comer, Shin habla con Ryo porque le da las gracias por defender a su hermana. Al siguiente día, Ryo sale con Sayo porque había estado recorriendo la ciudad. Mientras Ryo le compra los obsequios, se da cuenta que un delincuente estaba tratando de secuestrar a una chica. Ryo logra detenerlo y salva a la chica, pero se va rápidamente porque no quería verse involucrado en más cosas. Por otro lado, observamos que la carta de la abuela de Ryo logró llegar al emperador. Después de esto nos presentan a varias personas, los cuales son Gouki, Saga Kayoko y Hayate. Ellos le comentan que son esposos y por esto fueron siervos de la madre de Ryo. También le comentan que su madre pertenecía a la realeza. Ahí nos damos cuenta de todo lo que sucedió con la madre y padre de Ryo, ya que su madre, al ser de la realeza, se le asignó como guardia a su padre. Después de un tiempo, un embajador la intentó secuestrar, pero Zen frustró todos los planes de ellos. El embajador quedó furioso por todo esto, así que como recompensa pidió un matrimonio arreglado con la madre de Ryo. Ayame, al verse en toda esta situación y que tenía sentimientos por Zen, le pidió a él que huyeran juntos para evitar todo este tipo de problemas. Después de que los emperadores le contaran todo esto, le preguntan si a Ryo le gustaría asistir al castillo para que se reencontrara con todos los reyes. Ryo decidió aceptar, así que el siguiente día se reúne con los reyes y le comenta todo lo que sucedió con su madre y su padre. También le comentó la vida que llevaron ellos dos y la persona que lastimó a su madre, el cual es un hombre llamado Lucius. También les cuenta todo lo que tuvo que vivir ya que desde los 5 años estuvo en la calle. Los reyes, al saber que Ryo quería venganza, le proponen pelear contra Gouki ya que Lucius podría ser igual de fuerte que él. Ryo acepta ya que quería vengarse, así que se preparan para pelear. Mientras intercambian golpes, Gouki se asombra ya que Ryo tenía demasiado potencial y era muy espantoso. Al final, Gouki decide utilizar magia para terminar de un solo golpe, pero Ryo también la utiliza derrotando a su contrincante. Cuando Ryo vuelve para la casa de su abuela, le cuenta la verdad a su prima porque ella no sabía que ellos eran familia. También habla con ellas dos ya que el próximo año volvería a viajar y por esto dejará la aldea. Pasa el tiempo y Ryo empezó a ayudar en todo lo que fuera posible. En ese momento Ryo se queda solo con Sayo, así que le comenta que viajará en otoño después de la cosecha. Sayo, al escuchar esto, se pone muy triste hasta el punto de llorar ya que tenía sentimientos por él y no quería que se fuera y la dejara sola.
Después de esto, Sayo volvió para su casa, pero su hermano Shin, al verla que estaba llorando, le pregunta si sucedió algo. Sayo le cuenta todo lo que sucedió, así que Shin va a la casa de Ryo para rogarle que se quedara un poco más para que su hermana no estuviera de esta forma. Mientras le pide todo esto, Sayo aparece y lo regaña ya que estaba siendo muy egoísta porque no era su decisión si Ryo se quedaba. Mientras pasa el tiempo, nos damos cuenta que Sayo ha estado entrenando solas para volverse más fuerte hasta que llegue el otoño. Al final llega el otoño, así que prepararon una reunión para celebrar la cosecha. Sayo le pide hablar a solas con Ryo. Cuando están solos, Sayo le confiesa sus sentimientos a Ryo. Él le responde que no puede aceptarlos ya que en parte es porque se iría de la aldea. Sayo le responde que la lleve con él porque ha estado entrenando para no hacerle un estorbo. Ryo le responde que esto no podría ser posible y se disculpa con ella por todo esto. Mientras Ryo decide irse, se disculpa con Shin ya que estaba escuchando todo atrás de unos matorrales. Al siguiente día en la madrugada, Ryo se despide de su abuela y su prima. Cuando llega a la salida de la aldea se encuentra otra vez con Sayo. Ella decide dejarlo ir y le desea un feliz viaje y le comenta que se esforzará mucho para cuando él vuelva. Ryo se alegra al verla y le responde que es muy feliz ya que ella pudo despedirse de él. Después de un tiempo, cuando está terminando el otoño, Ryo vuelve a la aldea del gran árbol sagrado. Ryo logra hablar con su hermana y les comenta a los ancianos jefes que se quedará por un par de meses, ya que tiene planeado volver a su tierra natal, pero volverá más pronto de lo normal. También le pide a los jefes si podrían ayudarle ya que quiere construir una casa portátil, la cual podría utilizar mientras él viajaba. Los ancianos le responden que le deje todo esto a ellos ya que lo haría en realidad, pero a cambio le pide que pase tiempo con su hermana y con todas las demás integrantes de la aldea. Al siguiente día, Ryo amanece muy sorprendido ya que durmió con una chica de pelo rosado la cual no sabe quién es. Después de varios malentendidos, la chica se despierta y le responde a Ryo que es un espíritu. También le dice a Ryo que no se acuerda de nada de su pasado y ni tan siquiera sabía su nombre. El espíritu empieza a llamarlo como Haruto y habla telepáticamente con él para contarle que ya sabía todo sobre su pasado y sobre Haruto. Por esto, Ryo le pide que lo acompañe para hablar con los ancianos jefes y Drías. Ella se levanta y Ryo al verla se acuerda muchísimo de los pasados de Haruto ya que se parecía a Aisha. Gracias a esto, Ryo le da el nombre de Aisha. Ahí nos damos cuenta que Aisha era muy fuerte ya que dominaba todos los elementos. Drías le pide a Ryo entrenar con Aisha para saber qué tan fuerte era. Empieza el combate y Ryo se da cuenta que era muy poderosa ya que utilizaba sus propios movimientos y su velocidad no se quedaba atrás. Después de probar varios hechizos y una ardua pelea, Drías les pide que se detuvieran ya que si seguían peleando podrían destruir la aldea completa. Después de un tiempo, Drías entrenó a Aisha para ser un mejor espíritu. También, por otro lado, el enano jefe terminó la casa portátil que le había pedido Ryo. Por esto, Ryo le comenta a todas las personas que pronto volverá a viajar ya que todo estaba listo. En la noche, mientras Ryo se baña y piensan que ha sido un desconsiderado ya que no ha hablado mucho con la tifa, ella aparece en la bañera porque quería lavarle la espalda a él. Mientras la tifa le lava su espalda, le cuenta que cuando vivía en Tokio normalmente tomaba un bus. Por esto, siempre que viajaba observaba a un chico en el bus y se preguntaba cómo sería tener un hermano mayor. También le comenta que el autobús tuvo un accidente. Ryo se da cuenta que la chica del principio era ella y por esto le dice que pronto volverá ya que será un mejor hermano para que ella estuviera orgullosa. La tifa al escuchar esto se pone muy feliz y logran hablar por un largo rato para compensar todo ese tiempo perdido. Al siguiente día, los ancianos jefes le obsequian un módulo de teletransporte que lo volvería a traer a la aldea sea donde se encontrara. También le obsequian un arete el cual le puede permitir cambiar su color para que fuera más fácil viajar sin que lo reconocieran. Por otro lado, observamos a la profesora Celia ya que fue obligada a casarse con el subcapitán, pero Celia seguía esperando las cartas de Ryo. Después de un tiempo viajando, Ryo logra volver a su ciudad natal. Mientras que Ryo compra comida en un local, se da cuenta que hay muchas personas porque se celebrará una boda el día de mañana. En la noche, gracias a la ayuda de Aisha, logran entrar en la academia, pero se da cuenta que la habitación de Celia estaba vacía. Ryo logra interrogar a una persona y se da cuenta que Celia estaba en el palacio real ya que ella sería la persona que se iba a casar. También nos damos cuenta de los motivos ya que la familia de Celia perdió el poder político y por esto la familia del subcapitán aprovechó todo esto para amenazarlos y controlar la familia de Celia.
La familia de Celia, al verse en este aprieto, decidió hacer un casamiento político por parte de ambas familias. Ryo logra entrar en el castillo real, así que va hacia donde estaba Celia. Celia estaba a punto de rendirse, ya que no supo absolutamente nada de Ryo desde hace mucho tiempo. Mientras intenta quemar la última carta de Ryo, él aparece después de mucho tiempo. Celia, al verlo, no puede contenerse, ya que estaba muy feliz y lo abraza. Ryo se alegra de verla, pero también le pregunta si esta boda que ella tendría es algo de lo que ella misma decidió. Celia le responde que no quiere casarse, pero tiene que hacerlo por el interés político de su familia. Ryo intenta decirle que no debería casarse con el subcapitán. Celia le responde que si ella le dijera eso, él qué haría, si se casaría con ella o la llevaría a vivir lejos en un lugar seguro para ella. También lo saca de su habitación, ya que estaba mintiendo porque no quería involucrarlo en todo esto y quería que él siguiera su vida. Al siguiente día observamos que el embajador también estaba detrás de todo esto y se dio cuenta del espíritu de Ryo. También nos damos cuenta que el subcapitán tenía muchas esposas que trataban mal a Celia. Una sirvienta los interrumpe, ya que la princesa Cristina asistió a este lugar para poder hablar con Celia a solas. Cuando hablan a solas, la princesa le pide perdón a Celia, ya que le robaron su sonrisa, ya que en el pasado, cuando era profesora, ella estaba más feliz de lo que ahora estaba. Por esto se sentía culpable de todo lo que estaba sucediendo. Después de unas horas empieza la ceremonia de casamiento y el subcapitán le dice cosas muy horribles a Celia intentando lucirse. Por otro lado, observamos a Ryo, ya que estaba intentando salvarla y estaba presente en la celebración. Aisha habla con Celia telepáticamente, ya que le dice que Ryo la estaba observando. Cuando está a punto de comenzar el juramento, aparece un intruso, el cual resulta ser Ryo. Él empieza a luchar contra todos los soldados para abrirse paso entre todos hasta Celia. El subcapitán intenta lucirse porque pensaba que nadie sería capaz de derrotarlos, pero Ryo logra derrotar a todos y asestarle un muy buen golpe. Al final, Ryo logra estar con Celia, así que la amenaza para así tener una excusa para que no lo atacaran. Mientras todos piensan en qué hacer, Ryo le explica todo lo que está sucediendo telepáticamente a Celia. También le comenta que quiere oír lo que en verdad ella opina y lo que de verdad quiere, ya que esta boda se realizó porque su familia había sido amenazada. Celia le pregunta qué hará si ella le contesta que no quiere casarse. Ryo le responde que la llevará lejos a un lugar seguro en el cual no tendría que preocuparse por absolutamente nada. Al final, Celia, al escuchar eso, acepta y le dice que no se quiere casar, y Ryo le responde que le cumplirá su deseo. Mientras Ryo intenta huir, el embajador se da cuenta que es el chico que conoció cuando era pequeño, así que prueba su poder. Ryo logra evitar el golpe, así que sigue su camino con Celia. Mientras que Ryo huye, muchas personas lo seguían, decide bajar y empieza el plan 2, ya que todo había sido planeado, porque Celia se reuniría con Aisha para que ellas escaparan, mientras que Ryo ganaba tiempo para poder escapar. Después de esto, Ryo intenta ganar tiempo para que Celia lograra escapar, pero se encuentra con Alfred, el cual es considerado como la espada del rey. Por esto, Ryo y Alfred empiezan a pelear. Después de una ardua batalla, ya que ambos estaban muy parejos e intercambiaban golpes bastante parejos, Alfred decide intentar terminar con todo esto de un solo golpe. Gracias a esto, Ryo logró escapar, pero Alfred se dio cuenta que su enemigo escapó. Al final, Ryo logra reunirse con Celia, así que intentan seguir su viaje, pero observan muchos destellos en diferentes lugares a la vez. Aisha, al ver esto, le pide a Ryo que ayudara a las personas que estaban en esos destellos, ya que tuvo una imagen de Aisha y ella podría estar en ese lugar. Después de un tiempo, observamos a unos estudiantes, los cuales son atacados por bandidos. Ryo logra llegar al lugar, pero no había nadie, ya que habían sido secuestrados. Gracias a que encontró un celular, le pregunta si sabía algo al respecto. Ryo se da cuenta que muchas personas estaban en un carruaje, ya que le pedían ayuda en japonés. Ryo por esto se enfurece mucho, así que los derrota a todos los enemigos y logra liberar a todos los estudiantes. Ryo logra liberar a todos, pero la persona que le llama más la atención es la tercera chica, ya que se sorprende porque era muy parecida a Aisha. Y hasta aquí termina este resumen de este anime. Si te gustó el video, dale like y déjamelo en un comentario, ya que así me ayudarías un montón. Te estará apareciendo un video igual de bueno a este, así que ve a verlo. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.